que se utilizan para hablar del anticristo, nos ha parecido que lo más sensato y lo más seguro es acudir al catecismo. Curiosamente nos hemos encontrado con que son muy poquitísimas las veces en las cuales el catecismo menciona al anticristo. No lo digo en desdoro del catecismo, sino simplemente que me ha llamado la atención que buscando la doctrina más segura, en medio de tantas voces que hablan del tema, me he topado con esta sorpresa. Pero lo que dice es precisamente lo que nos va a servir de guía y de norte para introducirnos en este tema. En el párrafo 668 se dice lo siguiente: desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable. En el párrafo 671 se agrega: el reino de Cristo, sin embargo, es objeto de los ataques de los poderes del mal. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio. Pero es también un tiempo marcado todavía por la tristeza y la prueba del mal que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es pues un tiempo de espera y de vigilia. En el párrafo 673 se dice: desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este advenimiento se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal advenimiento y la prueba final que les han de preceder estén retenidos en las manos de Dios. Por último, el párrafo 675 y el 676 son tal vez los más significativos para nuestro tema. Antes del advenimiento de Cristo, dice el Catecismo en el párrafo 675, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios. Esta impostura del anticristo, continúa el párrafo 676, aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia bajo la forma política de un mesianismo secularizado. Hasta aquí el catecismo de la Iglesia Católica, catecismo vigente. De acuerdo con estas enseñanzas, está claro que tenemos que enfrentarnos con la tristeza y la prueba del mal, con los combates de los últimos días, con la prueba final, con la persecución, con la impostura religiosa, con la apostasía, con el hombre que se glorifica a sí mismo. La educación debe estar a la altura de estos tiempos difíciles. Por lo pronto habrá que cultivar y que ejercitar aquellas virtudes que pueden servir y que de hecho sirven de remedio, de consuelo, de antídoto y de desafío.
Llamaré a esta propuesta educativa, a falta de mejor nombre, la pedagogía del ánimo, conforme a lo que dice Lucas 21-28. Cuando estas cosas comenzaran a suceder, cobrad ánimo, levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. ¿En qué consistiría, potencialmente hablando, la pedagogía del ánimo? Por lo pronto, en fomentar aquellas virtudes que se encaminen específicamente a darnos las conductas necesarias, perentorias e imprescindibles, los hábitos necesarios para salir airosos en tiempos de semejantes pruebas. El enunciado de estas virtudes específicas podría ser muy largo. No deberían faltar, por ejemplo, la veracidad, la humildad, la lealtad, la esperanza, la longanimidad, la alegría, la parresía y la fortaleza. Recordemos primero esas virtudes específicas para detenernos después especialmente en una que nos parece de particular relevancia para darle impronta y sello y movimiento a esto que hemos llamado la pedagogía del ánimo. Hay que recordar, por ejemplo, la necesidad de la virtud de la veracidad conexa a la justicia, porque es una virtud que nos inclina a decir siempre la verdad y a manifestarnos al exterior tales como somos interiormente, sin dobleces. Los cristianos hemos de amar apasionadamente la verdad y rechazar la mentira con horror porque somos hijos de la luz. Y la verdad y el error se oponen entre sí como la luz y las tinieblas. Obrar a imitación de Cristo es lo que tenemos que hacer. Y obrar a imitación de Cristo supone tener, emulándolo, la virtud de la veracidad. La virtud de la humildad conexa a la templanza, que nos inclina a moderar el apetito de la propia excelencia, como ya sabemos. En cierto sentido, es la virtud básica del cristiano, por cuanto remueve los obstáculos que se oponen a la infusión sobrenatural de la gracia divina. La humildad hace al hombre capaz de Dios, dice Santo Tomás, comentando la metafísica de Aristóteles. La humildad hace al hombre capaz de Dios, capaz de ser llamado por Cristo. Pío XII, en Vestinontre, pide que nos dejemos guiar por dos máximas respecto de la humildad. La primera es la de San Pablo. En cuanto a mí, de nada me gloriaré sino de mis debilidades. La segunda, la de San Juan Bautista. Preciso es que él crezca y yo disminuya. El padre Alfredo Sáenz, comentando esta encíclica de Pío XII, agrega otra máxima complementaria. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Porque ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Siervos inútiles somos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. La virtud de la veracidad y la virtud de la humildad, como dos de esos grandes antídotos para estos tiempos terriblemente difíciles que acabamos de describir con palabras tomadas del Catecismo. La virtud de la lealtad es la virtud por la que se aceptan los vínculos legítimos, se los protege y se los refuerza. Esos vínculos no cambian, no deben cambiar, deben ser perennes, permanentes y deben resistir al paso del tiempo. La lealtad custodia esa perennidad. Los vínculos
no cambian si son esenciales y sustantivos con el tiempo, pero pueden y deben robustecerse, sedimentar y madurar en el interior del alma del creyente. Por eso, en rigor, la lealtad es la virtud que ayuda a la persona a actuar con congruencia respecto de la palabra dada, respecto de la palabra empeñada. La otra virtud que necesitamos educar es la longanimidad, que es la forma heroica de la paciencia conexa a la fortaleza. Perseverancia y constancia del ánimo frente a los obstáculos y a las adversidades. Eso podría ser una definición complementaria de la longanimidad. Porque la longanimidad es la virtud que impide la pena que se sigue de la tardanza del bien que se espera, o del mal que se sufre y que se está sufriendo, o de la lentitud del bien que se hace y por el cual alguna recompensa uno cree merecer. Por eso la longanimidad es una paciencia extrema o una forma extrema, extraordinaria de paciencia, inspirada por el Espíritu Santo, según se lee en Gálatas 5, 22, 23. Y la virtud menos conocida, pero importantísima de ser presentada en sociedad, que es la virtud de la parresía, de la cual entre nosotros se ha ocupado el padre Ramiro Sáenz. La parresía es un vocablo de origen griego que admite varios significados y no pocos sinónimos. Diríamos didácticamente que la parresía es libertad de espíritu, falta de respetos humanos, ausencia de prudencias carnales, deshacimiento material, abandono a las fuerzas del espíritu, valentía, santa audacia, rechazo de dobleces, franqueza natural, llaneza y hasta resuelta determinación a obrar el bien sin cálculos y sin medir las consecuencias. Ese corresponde, me atrevo, que decían los requetés, o ese no pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo, que dice Fierro. En la Ética a Nicómaco, Aristóteles le atribuye al magnánimo ser parresiastés y veraz, preocupado por la verdad antes que por la doxa o por la opinión, y preocupado además por hacerla pública resueltamente ante el mundo entero, hablando de un modo desafiante sí, sí y no, no. Todo esto es parresía, para principiar por algo. Se trata de una virtud, por cierto, pero los moralistas prefieren presentarla como una calificación general o un grado de perfección aplicable a las virtudes todas. En tal sentido, por ejemplo, podríamos hablar de una fe parresíaca, o de un cristianismo parresíaco, o de un cristiano singular y concreto parresíaco en el ejercicio de su caridad. Ejemplos en las Sagradas Escrituras abundan. Para ceñirnos a un par de casos, en el libro de los Proverbios 1:20 se dice que la sabiduría habla con parresía por las calles y las plazas. Esto es, la sabiduría habla sin ocultamiento, ni eufemismo, ni elipsis, con tono desafiante. Nuestro Señor a su turno se defiende de los fariseos aclarándoles: he hablado con parresía ante todo el mundo y no he hablado nada a ocultas. Está claro que la palabra parresía, en estos textos aludidos, está diciéndonos que Jesús hablaba sin tapujos y sin rodeos, en un firmísimo y perdurable sí, sí, no, no, y que carecía de cualquier tono servil, como lo indicábamos anoche, para testimoniar la verdad a cara descubierta y al descampado. Pero también, y es importante notarlo,
también la parresía en el ámbito eclesiástico tiene otras acepciones no menos importantes. Puede usarse la expresión para hablar del señorío del creyente, de la aristocracia del testigo y del tránsito de la servidumbre a la condición de amigos y de familiares de Dios. Hay algo de santa altivez y algo de agraciado talante en quien goza de este preciado atributo virtuoso. Y se llega a él tras un camino o un itinerario que tiene mucho de ascesis, mucho de purificación. Por eso mismo, para ciertos padres de la Iglesia, lo propio del hombre nuevo, vencido ya los daños del hombre viejo, es presentar dos características: la serenidad o control de las pasiones y la familiaridad y amistad con lo divino, llamado específicamente parresía. ¿Acaso sea este último sentido que acabo de mencionar el que más nos ha impresionado cuando lo analizamos por primera vez? Porque los mencionados padres de la Iglesia, para ilustrar el concepto de parresía, analogan el estado del parresíaco con el retorno al paraíso, con ese sueño de regresar a la condición adámica y pasearse en el jardín cara a cara con el Creador. Los grandes profetas tuvieron en algún momento de su despliegue visionario esta facultad del parentesco divino, que en metáfora de Anzoátegui, referida a Santa Teresa específicamente, consiste en la posibilidad de quedarse a Dios de sobremesa compartiendo con él los pucheros, decía Anzoátegui. Es importantísima entonces esta virtud de la parresía en todas sus acepciones y en la sección final de la posibilidad de tener familiaridad con Dios y de buscar la familiaridad con Dios. Y es además un gran consuelo para aquellos que quedamos vivos con difuntos entrañables de los cuales tenemos la certeza moral de que están cara a cara con Dios. Porque esa certeza moral de que nuestros difuntos entrañables están en presencia de Dios nos da la posibilidad de acrecentar nuestra parresía en este último sentido, la familiaridad con Dios. Pues he aquí entonces nuestra primera reflexión sobre esto que hemos dado de llamar la pedagogía del ánimo. Una pedagogía centrada en aquellas virtudes generales, pero también particulares, concretas y específicas que se necesitarían para sobrellevar la hecatombe, la catástrofe, o en términos un poco más filosóficos, la agonía, es decir, la lucha, la contienda, la peripecia, la crucialidad posiblemente postrimera. Segunda reflexión: junto con la pedagogía del ánimo, necesitamos la pedagogía del corazón. Alguna vez nos hemos referido en detalle a la pedagogía del corazón, pero brevemente quiero decir que es la capacidad simple de captar el sentido de las cosas. Es la respuesta afectiva a la captación de ese sentido de las cosas. Es la facultad de profundidad, de penetración y de discernimiento. Por eso, filosóficamente hablando, el corazón es el lugar de las grandes y definitivas opciones. El corazón, filosóficamente hablando, es nuestra voluntad como capacidad afectiva. Es la capacidad de la voluntad para ser movida por la bondad y por el valor intrínseco e inherente de las cosas. Es lo que Santo Tomás llama la voluntas ut intellectus. El corazón del niño, orientado
por el corazón sabio del adulto, eso es propiamente lo que constituye el secreto de la pedagogía del corazón. En tanto y en cuanto ambos corazones estén orientados y se dejen orientar dócilmente por los corazones de Jesús y de María. Le debemos a Alberto Caturelli, entre tantas enseñanzas que nos legara, el habernos permitido entender el misterio del niño, el misterio de la infancia, en un trabajo que integra su libro Reflexiones para una filosofía cristiana de la educación. Todo es aleccionador en este libro de Alberto Caturelli, pero hay un párrafo en particular que quisiera compartir en la medida en que se vincula este misterio que comentábamos recién de la pedagogía cordis, sostenida en la filosofía cordis. Dice Caturelli: incluido en el ser materno, el niño existe en una alcoba vital que puede considerarse un cobijo originario. Aunque su inteligencia no esté todavía actuada, no tenga su ejercicio en acto, es desde el instante inicial persona incluida en aquel cobijo originario. Y agrega: su lengua poética expresa lo limpio, el mundo, lo inmediato, lo cierto. Para su lógica de pequeño, para su lógica poética o fantástica, todo es cierto y todo está al mismo tiempo personalizado. De ahí también la casi infinita responsabilidad moral del adulto que le miente a un niño, porque éste, de modo inmediato, hace de la mentira algo cierto. Este estado poético del niño es extremadamente delicado y obliga a los padres y adultos a cuidar con amor el mundo del niño. Nos obliga a no trocar lo mundo en inmundo, lo transparente y lo opaco, sino a prepararle el camino para un desarrollo limpio y claro que le permita lograrse plenamente como hombre. Concluye Caturelli: cada hombre hasta cierto punto es el niño que originariamente fue. Lo cual no recuerda lo que dice Saint-Exupéry: se es de una infancia como se es de un país. Entonces, que en esta educación de los tiempos postrimeros no falte la pedagogía cordis, pero que esta pedagogía cordis esté sostenida en una recta filosofía cordis. De lo contrario, incurriremos en ese emocionalismo de sesgo sederiano sobre el cual también se habló y se fustigó en la conferencia anterior a esta. No hay que cambiar el término bien por el término valor. Se comete un error muy grande y en estos días estamos presenciando este error, proferido por aquellos que teóricamente son representantes de la ortodoxia y que hablan de la defensa de los valores, cuando es un error filosófico serio sostener la defensa de los valores en vez de la defensa de las virtudes. Tercera reflexión: ¿qué significa en esta educación para estos tiempos el respeto por la infancia? Respetar la infancia es por lo pronto lo que ya hemos dicho, educarla en las virtudes. Pero no se puede educar en las virtudes a la infancia y a la adolescencia y a la juventud sin lo que llaman algunos pedagogos el sentido de la cuna, metafóricamente hablando. Es decir, sin esa ascética cotidiana y doméstica, sin ese magisterio de la oración diaria de los padres y de los esposos. Es muy importante saber que para criar a un hijo
Se necesita una mujer que tenga plena conciencia de que su mayor saber es el don de dar la vida y que su mejor perfección es el misterio de alumbrar otros seres. Conforme a la enseñanza de Santo Tomás, solo la causa que alcanza su perfección encuentra su efecto. La mujer perfecta que tanto se busca en estos días crepusculares y sombríos y míseros, no asoma su figura en los escenarios y en las pasarelas, pero brota en cambio en el milagro de cada maternidad lúcida e íntegramente aceptada, por humilde o por ignoto que sea el sitio y el nombre donde esos hechos transcurran. El cardenal Mindszenty, cardenal de hierro de la Iglesia del Silencio, testigo de la fe contra la barbarie marxista, paladín de los católicos en Hungría, modelo de pastor valiente y corajudo, dejó escrito acerca de su madre y de la madre en general estas palabras verdaderas. Dime una palabra que conozcas de música y melodía, de cantos y de cine, de risas y de lágrimas, de rayos de sol y fulgores de luna. Dime una palabra. No encontrarás ninguna como la palabra madre. Y terminaba diciendo el cardenal Mindszenty: el rostro del hombre, aunque esté trabajado por la edad, se vivifica al pronunciar esta palabra. Dejemos a los psicoanalistas que sigan hablando del complejo de Edipo. Nosotros sigamos cumpliendo con el cuarto mandamiento. Sigamos dirigiéndonos a nuestras madres como lo hacía aquel canto falangista. Madre, estoy en las trincheras dando la cara a la muerte, pero sé que si me matan en la tierra en que yo muera, se alzará como una espiga roja y negra de la pólvora y la sangre mi bandera. Para criar a un hijo se necesita un varón adornado de virtudes heroicas, primero en el servicio, primero en el sacrificio, en el desvelo y en el trabajo. Tenemos el ejemplo que nos ha dejado Pascual Pastore, cuando dirigiéndose a los rojos en el Parlamento italiano, les dijo: vosotros tenéis de la vida individual y social un concepto químico. He aquí la razón de por qué sois desgraciados. Los ácidos y las sales se combinan y de ello resulta una reacción dialéctica de la vida donde no hay lugar para el amor. Así concebís vosotros todas las cosas. Y aquí está la gran divergencia. Vosotros estáis ensayando un blef colosal. Pretendéis hacernos creer que vosotros amáis a los pobres y que nosotros amamos a los ricos. Pero permitidme que os diga con todo el sentimiento y amargura posible que vosotros no amáis ni a los ricos ni a los pobres. Vosotros no amáis a nadie. Terminaba diciendo Pastore, ya a título autobiográfico: yo tenía 10 hijos. La mayor, que era toda mi ilusión, ha muerto, pero yo espero verla cuando la resurrección de la carne. Yo no hago otra cosa más que esperar. Pero cuando veo que vuestra doctrina enseña que entre los restos de mi hija muerta, que espera la resurrección de la carne, y los de las carroñas de un buey, no hay ninguna diferencia, pues en verdad os digo, mientras haya hijos que mueran y padres que esperan, se rebelarán contra vosotros. Mientras no sea abolida la ley del amor, no pasarán los rojos ni en nuestras casas, ni en nuestras puertas, ni en nuestras almas. Que se enteren en el Congreso. Podrán promulgar todas las leyes inicuas que quieran.
la revolución no vencerá la revelación, porque el Señor tomó la muerte y la mató con la abundancia de su vida. A Jesucristo no lo para nadie. Necesitamos padres y esposos que quieran recuperar la olvidada devoción al ángel de la guarda. Porque dice el Salmo 90 y dice bien, te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie con piedra alguna. Padres y esposos que quieran recuperar a la vez la devoción a María Santísima, porque ella es esposa y madre todo junto, dice el padre Castellani, y como madre tiene sus cuarteles, y como esposa tiene sus furores cuando le tocan sus hijitos fieles. Padres que quieran la santidad para sus hijos y que abreven en la Sagrada Escritura. Padres que no se avergüencen de acudir a los sagrados textos, sabiendo que la Biblia es católica y por lo tanto obrando en consecuencia, de modo tal que cuando las sectas masónicas pretendan confundirnos, tocando los timbres de nuestras casas para ofrecernos sus boberías, los expulsemos de nuestra casa a latigazos. Y estoy hablando en sentido estricto, no figurado. Es más, acompañando cada latigazo con una frase contundente: esta es una casa fiel. Afuera, los que toman en mano el nombre del Señor. Todavía estamos a tiempo de encontrar nuestro bosque interior y de escuchar al ángel que nos dice, abriéndonos la Sagrada Escritura, toma, lee, como alguna vez le sucedió a San Agustín. Tenemos que hacernos de un espacio interior para ser merecedores de escuchar esta voz agustiniana que cambió no solamente la vida personal del santo, sino también el curso de la historia. Cuarta reflexión: una derivación especial de la educación de las virtudes es la que hoy parece obsesionar a todos, la educación sexual. Es importante impedir que a la llamada educación sexual se la sustraiga de su doble ámbito específico. Digo a la llamada educación sexual como una concesión lingüística, porque el Papa Pío XI, en la Divini Illius Magistri, claramente dice que es una fea expresión que debe ser evitada. La mera expresión educación sexual es una fea expresión que debe ser evitada. Pero a los efectos de entendernos, permítanme que les diga que hay que evitar que esta educación, así llamada, sea sustraída de un doble ámbito del que no puede ser quitada: el de la crianza hogareña y el de la educación de las virtudes. Hay que evitar el naturalismo, el pansexualismo, el hedonismo, el reduccionismo, y si ustedes quieren, por honestidad intelectual, he de decirles que también hay que evitar el jansenismo y el puritanismo. Nosotros no estamos a favor ni de la moral laxa ni de la moral escrupulosa, sino de la moral virtuosa. Y nos guían siempre esas sensatas palabras de Saint-Exupéry, que son además un verdadero reto a la cultura hedonista contemporánea, cuando dice Saint-Exupéry: no tocarás a tu mujer hasta las bodas para que tu lecho resulte victorioso. El hombre no puede separar lo que Dios ha unido, pero el hombre tampoco puede unir lo que Dios aún no ha unido.
y este precepto y este consejo vale tanto para el hombre como para la mujer. Hay pues una serie de consignas que debemos conocer y cumplir. En primer lugar, existen dos extremos que tenemos que evitar: el puritanismo angelista y el sensualismo animal. En segundo lugar, es necesario saber que la sexualidad humana es una realidad de orden natural. La sexualidad construida, el constructivismo sexual, siempre se consideró una anomalía porque es una anomalía. Es una patología el constructivismo sexual. En tercer lugar, hay que decir que es absolutamente falso que el sexo haya sido un tema tabú o prohibido en la Iglesia. Lo prohibido era y debería seguir siendo el pecado y el vicio, y hablar del sexo en forma procaz e irresponsable. Hablar de la sexualidad no puede ser hablar de la genitalidad, del hedonismo, de la industria del pecado o de la contranatura. No es el sexo seguro aquello que debe estar ocupando la primera plana de nuestras mentes pedagógicas, sino la seguridad que da la virtud. Para lo cual el gran antídoto es predicar y practicar la virtud de la castidad, sobre la cual también alguna vez hemos hablado un poco más analíticamente. Permítanme decir ahora de manera sintética que la castidad no es sinónimo de mera continencia física, sin negar la importancia y la legitimidad que tenga bajo determinados estados y condiciones la continencia física. La castidad es silencio, es circunspección, es disciplina, es atención, es docilidad a Dios. Y precisamente porque primero es todo esto y tan valioso, es que por añadidura se manifiesta como continencia corpórea. Pero si es solamente esto último, a expensas de todo lo anterior, como bien dice Dionisio, puede conducir o a una mera competencia muscular o a la locura o a la demencia. La corporeidad, por supuesto que tiene su jerarquía y por lo mismo tiene su subversión. Así como ahora, para nuestra vergüenza, los cuerpos son evaluados por aquellas partes que no están llamadas a exhibirse, tiempos mejores hubo en que todo lo digno de ser mostrado se cifraba en el semblante de la persona. Su villanía o su decencia. Ambas cosas se espejaban en el semblante y en la faz. Y por eso el término rostro designaba el honor y el prestigio. De allí que Guardini en la liturgia del gesto sostiene que el rostro es la parte más espiritual que tiene el hombre. De allí entonces que sea tan necesario en nuestros días restaurar el rostro del niño. Restaurar el rostro del niño aún en el adulto que ya no lo es, pero que debe seguir siéndolo. Volver a enseñar a rezar al cuerpo, dice Guardini. Volver a enseñar a rezar al cuerpo. La Iglesia Católica jamás negó la vida de los sentidos. Hay un himno bellísimo de vísperas de la festividad de la Sagrada Familia, en el que se dice: oh María llena de gracia, que tuviste tú sola el privilegio de estrechar a Jesús contra tu pecho, dándole a la vez leche y besos. Qué preciosísima y bellísima imagen de María Santísima, dándole a su hijo el pecho para alimentarlo, en una expresión tan vívida, tan realista, tan doméstica de María Santísima,
no desprovista de la legítima sensualidad, es decir, del uso ordenado de los sentidos. María, llena de gracia, estrechando a Jesús niño contra su pecho, dándole a la vez, como cualquier mamá, leche y besos. Es una infamia decir entonces que la Iglesia Católica ha hecho del sexo un tabú. Bastaría leer con mirada sobrenatural, por supuesto, el Cantar de los Cantares, para darnos cuenta precisamente de que la Iglesia Católica jamás ha negado la vida de los sentidos, pidiendo simplemente, y esto hasta por sentido común, pidiendo que esa vida de los sentidos, esa vida de las pasiones, esté ordenada por el ejercicio de las virtudes, principalmente de las virtudes cardinales. Quinta reflexión: hay que recuperar, decíamos, la sapiencialidad de la Sagrada Escritura, porque la Biblia es católica. Y esto urge en nuestros días. Entre las aborrecibles costumbres que se han puesto de moda, hay una que llama la atención por su carácter sutilmente endemoniado. Consiste en la misma en encargarle un hijo a algún vientre natural o artificial, manteniéndose deliberadamente el comprador en padre o madre dedicado a una soltería prostituyente y trotamundos. En tamaño esquema de vida, el niño apenas se resulta algo equiparable a una mascota animal. Es la que mentamos una industria genética de altísimo costo. Son artífices de nefandías que claman al cielo tanto como a la tierra, porque es la plata habida al precio de rifar el decoro. Extraña franquicia, esta a la que estamos asistiendo. Extraña franquicia que no soñaron ni los peores esclavistas. Negociar con carne niña, entregándola impúdicamente a todas las redes sociales desde el primer minuto. Altas ganancias tabulan el mercado, la industria de los exhibicionistas impúdicos de infancias. La policía se ha vuelto mercancía y los matarifes del candor lucran muy bien con este despreciable oficio. Por otra parte, la psicología moderna, con su ideología de género que la sobrecarga de malicia, no deja de ofender a la infancia señalando en la misma presuntas etapas evolutivas, hegemonizadas todas ellas por la genitalidad, aún en sus acepciones meramente glandulares. Lo que se venía haciendo con la historiografía, gracias a la ideología iluminista, que era periodizar a la historia mediante el protagonismo de la cosa o del objeto, edad de piedra, edad de los metales, ahora se hace periodizando las edades infantiles, sobre la base exclusiva de lo glandular, de lo hormonal y de lo genital. Y entonces el equivalente a la edad de la piedra o a la edad de los metales o a la edad del bronce será la etapa oral o la etapa esfinteriana o la etapa genital. Todo lo que es superior ha sido deliberadamente abajado. La psicología, que no traiciona su objeto formal, que sigue siendo el alma, preferirá siempre medir el crecimiento del niño por la pureza de su rostro, por la pureza de su rostro. Misteriosa, aquella égloga cuarta de Virgilio, que, hablando de un niño que nacerá para gloria de la humanidad toda, le dice significativamente: comienza ya, niño, a reconocer con una sonrisa a tu madre. No habrá nunca infancias que puedan cumplir con este trascendental imperativo si sus rostros no son restaurados.
Y si no lo son, decrecerá la niñez, la maternidad y la sonrisa. Casi nos tememos que es exactamente lo que está sucediendo en nuestros días. Casi nos tememos que es exactamente lo que el demonio procura que suceda en nuestros días. Por eso es tan importante recuperar la sapiencialidad de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas veces hemos citado aquí aquel poema Eclesiastés de Chesterton que tradujo el padre Castellani? Hay un solo pecado, pensar que el sol no existe, una sola blasfemia, que la verdad es triste, un peligro temible realmente, tener mancas las alas de la mente. Hay un solo pecado, dice Chesterton, el padre Castellani, pensar que el sol, que Cristo no existe. Matar igual que Herodes al niño Dios en mí. Ir en avión al cono de los Andes para vivir ángel frustrado allí. Hay un solo peligro, vivir de té de oro y no tomar el vino por no soltar verdades. Solo una cosa es necesaria, todo el resto es vanidad de vanidades. Hemos intentado poner estos consejos que deben recibir los padres bajo la forma marechaliana de una didáctica del hogar. Didáctica que podría decir algo parecido a esto. 4 cimientos tiene la crianza, sin mengua a denunciarte una lista de tríadas que harían ilegible mi didáctica. Empiezo por mentarte la columnata firme del ejemplo. Serás espejo de tus hijos en el que puedan verte y verse sin reproche. Serás cristal y lámina que devuelva un dechado a los virones, o el vidrio se hará añicos y quedará tu efigie como un pedrusco egipcio que mutiló el desierto. Leopoldo, si los padres no han de ser arquetipos, engordarán mañana la faltriquera hebrea de algún psicoanalista. Mas estos paradigmas no han de ser solo tuyos, unido a tu consorte. Lo buscarás donde ya sabes y lo cantaste un día, trazando la esperanza de la patria, en la marcha fogosa de los héroes abajo y en la levitación de los santos arriba, no enmiendo plana alguna si por necesidad acoto lo que falta esta tarde, que esos santos no sean espantajos salidos de un cónclave de ciegos para ultrajar altares, ni sean esos héroes marionetas bulleras despojadas del bronce, del corcel y la espada. Los santos son los héroes de la historia celeste, los héroes son los santos que habitan geografías seculares. ¿Qué sucedió? Y agrego, ¿cuándo y cómo? Desplazaron insignes y preclaros varones y mujeres salidas del fiel Deuteronomio o de miniados códices monásticos por una muchedumbre de eunucos, del invertido Creso, de la Furcia insolente, de habitantes de Lesbos, Cartago, de Gomorra. ¿Qué alquimia de tahúres construyó en la botica de la ciudad desterilizada? Los esperpentos grises que adora nuestro pueblo, los endriagos que admira. Silva de réplica, la de Alejandro en Frigia. Corte tu tajo el nudo endemoniado y vuelva al aire puro de la pampa o del Ande. La segunda columna de las 4 aludidas tiene un nombre, consejo, palabra largamente pronunciada. Para criar a un hijo, preséntale advertencias, avisos que aperciban e interpelen, anuncios, vaticinios, reconvenciones graves. No confundas en dónde aconsejar con proferir lisonjas o colocar la palma duradora de la mano sobre el hombro del prójimo. El consejo procede del Paráclito,
Huye del obsequioso o lagotero y posa su paloma en quien está dispuesto a rubricar verdades. Toda vez que tu boca se distancie del tentador melifluo, volverás por los fuegos del espíritu. En tu consejo, presta atención al fin que se persigue, no alabar los oídos del que escucha, sino siempre la escucha del autor del oído. Hay varios consejeros que han pasado la historia por motivos diversos, si sabios o malvados, inspirados o ineptos. En su carcaj no estaban esas flechas filosas, ni saetas agudas, sino solo palabras que daban o negaban puntería moral a sus criterios. Si quiere ser el padre que no entregue a su hijo la leche adulterada, busca en las escrituras la moción que aleccione. Te aseguro que en ellas abrevaron Merlín y Fray Hernando, Cisneros Celdenares, Martín Fierro y aun Gandalf. Prueba las moralejas de los sagrados textos y crecerá tu prole en sapiencia y en gracia. Te hablé ayer del ejemplo y del consejo. Falta un sostén tercero por legarte para que el hijo y sus hermanos tengan la ciencia en acto. Será la coherencia ese cimiento, alhaja que no había ni en el puerto de Ofir. Pensar de un modo recto y vivir en concordia con la honradez pensada, existir sin dobleces ni arqueamientos, sin el bandolerismo de adaptarse a los modos que perecen y pasan. La cohesión se asemeja a esa tablilla que partían el anfitrión y el huésped al marcharse. Cada uno lo sabe, conservaba un fragmento y al unirlos un día tras el paso del tiempo, sabía que sus almas encajaban. Si rompes o se olvida la valiosa tablilla de recuerdos, será solo un felón que abandona el escudo en el campo de Marte. Si en cambio la sonancia, la unión, la consistencia fueran tus camaradas de batalla, aunque la muerte misma te costara, tendrás tu aera y tu raxola que te celebren cantos. El cuarto y último contrafuerte que sostendrá la nutrición espiritual de tu progenie fértil es lo que siempre hemos llamado amor. Mas violada la palabra como fuera, obliga ahora a precisiones. Sin amor soy platillo que retiñe, aunque hablara el idioma de los coros. Y soy la nada misma, aunque tuviera el arte de lebrar mis tagogías. Y soy la inane con textura, aunque tuviera el poderío de trasladar montañas. Continúa San Pablo a los Corintios. El amor es paciente, servicial, sin envidias ni alardes. Perdona, cree, sobrelleva y soporta. Desfila con la marcha de lo justo y gozoso, tanto como se aparta de toda expedición de la ignominia. No lo verás en el éxodo del caos, pero estará en la expedición de quien instaure el orden convulcado. Si el amor que te ofrecen y que a la vez prodigas es el que en estos versos retratara el apóstol, tu hogar será una piedra resistiendo diluvios. Es importante entonces que recuperemos las lecciones sapienciales que aparecen en las Sagradas Escrituras. Rehuir las malas compañías, preferir siempre lo honesto, evitar los halagos seductores, ser dóciles a los requerimientos divinos, lealtad con los amigos, hospitalidad con los necesitados, disciplina de la lengua y de la vista, templanza y humildad en todo. Cuidemos a nuestros hijos y sepamos que las paternidades no prescriben, no tienen fecha de vencimiento como los productos de los supermercados. Las paternidades no prescriben.
Y tenemos nosotros los padres los recursos suficientes para educar a nuestros hijos, para educarlos en el sentido sagrado de la vida, a través del tiempo, del espacio, de los alimentos, de los ropajes, de la inocencia custodiada, de la obediencia fomentada, de la serenidad contagiada, del sosiego pedido y conculcado nunca, aún en los momentos de mayores zozobras. Recursos para la educación de las virtudes tampoco nos faltan. El lenguaje, los modelos, los juegos, los cuentos, los recursos son nada más y nada menos que los que tuvieron siempre los pedagogos clásicos: la jerarquización de los bienes y la jerarquización de los saberes. El principal recurso con el que cuentan los padres para criar a sus hijos en estos tiempos difíciles es la casa, el hogar. Lo dice León Degrelle bellamente en su libro Almas Ardiendo, cuando recuerda su casa, casa de antaño con tus pobres cretonas, con esas pisadas que parecen que suenan aún, con los suspiros que pasan junto a nosotros, con el rostro de mamá que sonríe a lo lejos y que luego se acerca casi impenetrable y nos transforma de nuevo en niños que quisieran ser mecidos otra vez en la cuna. Todo lo que somos, dice Degrelle, nos viene de la casa. Es el hogar el que nos modela. Dicho esto por Degrelle, que no podría ser precisamente tildado de un hombre demasiado tierno, con 73 combates cuerpo a cuerpo y las más altas condecoraciones ganadas en combate. Poseemos, pues, recursos que son suficientes para educar a nuestros hijos, sin olvidarnos jamás de que todos estos recursos deben ser presentados y utilizados acompañados por la palabra poética, porque bien sabemos con José Antonio Primo de Rivera que los pueblos no los han movido nunca nada más que los poetas, y hay del que no sepa levantar frente a la poesía que destruye, la poesía que promete. Llegamos así al final de nuestras reflexiones. Los destinos, empezando por los destinos educativos en tiempos parusíacos, en tiempos apocalípticos o simplemente en tiempos difíciles, que es lo que nos atrevemos a decir y lo que nos corresponde decir, puesto que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero los destinos están en manos de Cristo Rey. Parafraseando a Peter Crift, que consideró que el Eclesiastés es un libro de la vida, precisamente porque confronta con toda honestidad el hecho de la muerte, es que una vez más habrá que recordar que el Apocalipsis es un libro de consuelos, no de amenazas, de esperanza, no de terror. Es en el Apocalipsis donde Jesucristo promete darle al que tenga sed gratuitamente de la fuente de agua viva. Apocalipsis 21, 1, 6. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratis. Apocalipsis 22, 17. Sin pagar, gratis. ¿En dónde se ha visto en esta época y en la Argentina de hoy que se nos ofrezca algo sin pagar y gratis? El único requisito, dice nuestro Señor, es tener sed, un júbilo eterno. La unión con Dios es gratis, porque el amor ya ha pagado al precio del Calvario. El mensaje final, del final, es el triunfo del amor.
Volverá Jesucristo, está escrito. Volverá Jesucristo, lo esperamos. Volverá Jesucristo, lo hemos querido cantar de este modo. No sabemos el día, la hora o el espacio. Nos resulta escondida la fecha y el paisaje, pero habrá una batalla, un asalto postrero que será a tu servicio, lidiando en tu homenaje. No sabemos tampoco si las armas del duelo brotarán de la esquirla del fuego de los hierros, donde retumben cascos de tu galope iremos. No llegues a una orilla o al filo de los cerros. Estarás de regreso cumpliendo tu palabra. En la diestra un estoque purificado en llantos, de justos, de leales, del rebaño pequeño, y a grupas de sus potros te escoltarán los santos. Te veremos, Señor, como no te hemos visto, tal cual profetizaste con el sol de un plañido, el lábaro flameando, las mesnadas pujantes, el campamento en vela sobre el monte Megido. Los de Gog y Magog probarán su artería, fundirán las tinieblas crepitantes de Averno, entonces el celaje se partirá de un tajo y bajarás ecuestre, arrollador y eterno. ¿Dónde irán los traidores de la cruz y la sangre? ¿A dónde los perjuros de la recta doctrina? ¿Qué refugio de sombra, de negrura y de abismos hospedará el indigno de la silla petrina? Confirma nuestra fe para no defraudarte. Las aguas bautismales confírmanos al alba. Revalida en nosotros la fuerza de los héroes. Tu espaldarazo danos, Señor, porque nos salva. El temblor se disipa sabiendo que acaudillas un ejército invicto transfigurado en grey, con vivac en el cielo, la gracia por vanguardia, la muerte derrotada, vivando a Cristo Rey. Muchas gracias. Aquí me acerca una reflexión que comienza criticando, por cierto, a la tibieza, calificándola de vomitiva. Y luego dice, no fue el martirio de los primeros cristianos una actitud superior y por ende correcta. No fue la semilla eficiente de la cristiandad en la Roma decadente. No es esa asombrosa actitud heroica de acción no violenta más transformadora que el natural y legítimo uso de la violencia. Bueno, lo hemos explicado ayer que existe por un lado la ascética de la otra mejilla y la ascética de la espada, que no son incompatibles ni contradictorios, porque hay que distinguir entre enemigo privado y enemigo público. Una cosa es el enemigo privado ante el cual nosotros podemos aceptar buenamente y mansamente el consejo de colocar la otra mejilla, y otra cosa es el enemigo público ante el
cual cabe la táctica de la espada o la estrategia de la espada. Por supuesto que el martirio, ya sabemos, tiene un mérito sobrenatural inmenso y aún un mérito natural. Tertuliano siempre ha sido claro al respecto y hemos repetido su afirmación, según la cual la sangre de los mártires es semilla de cristianos. De modo que sí, nosotros hemos puesto de ejemplo ayer a muchos mártires, pensando precisamente que no hay amor más grande que el que da la vida por lo que merece ser amado, el amor de los amores. Y por lo tanto, sí, también nosotros nos sumamos a una reivindicación del martirio. Simplemente acotamos que el martirio de los primeros cristianos o de los posteriores o de los postrimeros no es incompatible con el uso del ejercicio, con el uso legítimo de la espada. Yo recuerdo cuando trabajé en la UCA una temporadita, después se dieron cuenta de que era decano de la Facultad de Filosofía el padre Toraca, un hombre simpático ciertamente, y todas las mañanas me recibía con el mismo gesto. Me decía: hay que prepararse para el martirio. Yo decía: bueno, qué hombre tan parusíaco este. Pero enigmáticamente me decía yo solo. Entonces un día me atreví y le pregunté, digo: padre, ¿por qué tanta insistencia? Y dice: usted nunca me ha dejado terminar la frase. Y bueno, ¿cuál es? Hay que prepararse para el martirio de los enemigos. Se restregaban las manos. Acá también este cuaderno trae una pregunta. Insistir en estar en los últimos tiempos no promueve la tentación a la inacción, a una actitud pesimista de ser resistencia y no vocación de semilla de la reconquista del nuevo ciclo cristiano. Bien, creo que también lo hemos explicado esto. Ayer decíamos que nosotros no somos abstencionistas, sino que proponemos una participación en consonancia con el orden natural y al servicio del bien común completo. Es decir, que no estamos a favor ni del abstencionismo ni del inmovilismo. Estamos a favor de la resistencia y de una resistencia que pueda dar paso a una reconquista, porque históricamente casi siempre han estado unidas ambas nociones. Casi siempre ha sucedido en la historia que un pequeño lugar se constituye el eje de la resistencia, Sagunto, Numancia, el Alcázar de Toledo, la Vuelta de Obligado, y desde ese espacio de resistencia comienza o suele comenzar una reconquista. Entonces, en rigor estamos a favor de esta postura, la de la resistencia que pueda suscitar una reconquista. En cuanto a que hablar de los últimos tiempos nos pueda llevar a la inacción, pues ya habrán visto ustedes que no, porque partimos de la base de que es probable que estemos viviendo tiempos postrimeros, o por lo menos ciertas penultimidades de la historia. No lo sabemos, pero tampoco lo podemos descartar a la luz de lo que dice el catecismo, y a pesar, o mejor dicho, por lo mismo de que partimos de la base de que podemos estar viviendo tiempos postrimeros, es que estamos desplegando toda esta acción tendiente a recuperar, a restaurar, a rescatar, a mantener y a conservar lo bueno. Como en el caso anterior, digamos, no son posiciones incompatibles. No es incompatible el testimonio del mártir con el testimonio del paladín, del cruzado, que muere en guerra justa, y no es incompatible estudiar el texto apocalíptico, contemplarlo, considerarlo y adoptar una actitud de resistencia y de reconquista. Aquí aparecen otras preguntas.
¿sería la liturgia, educación litúrgica, vida litúrgica en familia, una buena opción para la educación de los hijos? Sí, sí, claro, por cierto que sí. Sí. No hay que olvidar nunca la unión que hay entre lex orandi, lex credendi y lex vivendi. De la disociación de estas tres instancias se siguen muchísimos males. Entonces, tanto en la vida hogareña como en la vida parroquial, si es que hoy se pudiera dar, bendito sea Dios, si quedan parroquias católicas, pero tanto en la vida hogareña como en la vida escolar o en la vida parroquial, siempre tiene que estar presente la sana liturgia, la recta liturgia, la bella liturgia, la liturgia católica, por supuesto. No sé en qué año, en estas mismas jornadas, hablé de la poesía litúrgica y el fin de los tiempos. No es que remita a esta conferencia, ya bastante mortificación tiene con las dos que he dado esta jornada, pero si alguien está interesado sobre este tema en particular, podría acudir a esa charla. Pero insisto, es muy importante no quebrar la armonía entre la lex orandi, la lex credendi y la lex vivendi. Es decir, lo que se reza y cómo se reza, lo que se cree y cómo se cree, y lo que se vive y cómo se vive. Hoy impera el psicoanálisis en la psicología y en la cultura. ¿Qué valoración positiva establece o no hay nada que sea de aporte a la fe y a la forma de vivirla? Bueno, de hecho, el psicoanálisis a la fe no aporta nada, pero no quiere decir que no haya estudios psicoanalíticos o freudianos que no puedan prestarnos alguna utilidad para un hombre ya formado y criterioso que pueda tomar de esos estudios determinados elementos y saber cómo cribarlos y saber cómo emplearlos y cómo utilizarlos. En esto ya han hablado los especialistas, que no lo soy yo, en psicología. El mismo padre Castellani, en su obra Freud en cifra y en la psicología, tiene la honestidad intelectual de reconocerle a Freud algunos hallazgos de carácter científico que ciertamente prestan una importancia adjetiva o accesoria, pero no prestan ningún servicio a la fe, sino que minan los cimientos de la fe. Esto ya lo explicó ayer Augusto. El origen judaico del psicoanálisis en particular, el origen judaico de la psicología moderna en particular, de la psicopublicidad, de la psicopropaganda. O sea que en principio hay que alejarse de esto porque esto es mal. Y mal en estado puro y mal en estado de alerta, mal amenazante. Hoy los chicos usan la palabra mal al final de la oración, no sé por qué, pero están hablando de fulanito, de meganito y terminan diciendo mal se coloca al final. Bueno, del psicoanálisis se pueden decir muchas cosas, mal, diría yo, parafraseando a los muchachos modernos. Aquellos que les interese el tema, yo les recomiendo que estudien los libros del padre Castellani. No son los únicos. Posiblemente no sean los más actualizados, hay muchos más. Pero lo que les puedo decir es que son los libros más divertidos contra Freud que yo he leído. Porque en un momento determinado el padre Castellani lo interpela a Freud y le dice: bueno, sí, está bien, el chiquito cuando toma el pecho de su mamá siente un placer sexual, pero convengamos que de paso se alimenta. De existir, ¿cuáles son los principales errores generales que cometen las administraciones de las escuelas católicas? Otra conferencia.
las escuelas católicas que prevalecen, digamos, de veras no lo digo irónicamente, no son católicas, porque no existe esa unidad que decíamos antes entre la lex orandi, la credendi y la vivendi. Pero son escuelas que están tristemente en consonancia con las herejías que hoy se propagan impunemente. Yo tengo una nietita de 4 años que va a un jardín barrial, provisoriamente al menos, de un colegio parroquial. El 12 de octubre la nena vino con una maceta, con un poquito de tierra y pegada en la maceta la bandera de la diversidad. Y habían hecho en el jardín una recreación de lo que había hecho Bergoglio con la Pachamama. Entonces le regalaban a cada nene una macetita en homenaje a la Pachamama. Pero para eso existen los abuelos reaccionarios y fascistas. Fui al colegio y le tiré la maceta arriba de la cabeza de la señorita Rita. Y le dije, ¿quién paga por el alma de mi nieta corrompida por la Pachamama y por el Vaticano? Es inadmisible lo que está sucediendo. Entonces me preguntan, ¿qué sucede con las administraciones de las escuelas católicas? Que no son católicas. Me hacen enojar. No entiendo mucho. Si un testigo de Jehová viene a predicarnos sin saber que es títere de la masonería, del sionismo y todo eso. No entiendo, ¿no? Efectivo. O sea, charlar con ellos y no correrlos a latigazos, una cosa así. Bueno, también yo lo mío es un método optativo, pero hay otra. Yo, en realidad, la persona que conocí que mejor reaccionaba frente a estas intromisiones hogareñas era el comisario Nardelli. El comisario Nardelli tenía en el mejorcito de entrada de su casa un sillón muy cómodo. Entonces los hacía pasar. Siéntese, vamos a conversar tranquilo. Y una vez que estaban fácilmente sentados, él tenía preparado un dispositivo que estaba detrás del sillón con un tacho gigantesco de agua. Entonces bajaba una palanca, caía el agua, nos empapaba y decía, ahora están bautizados, se pueden ir. O sea que el que no quiera optar por los latigazos puede optar por el método de bautismo veloz. Ahora, en serio, si ustedes encuentran un testigo de Jehová con el que puedan conversar, porque es imposible, tienen el cerebro lavado. ¿Podría conceptualizar la diferencia fundamental entre valor y virtud? Bueno, la verdad que aquí, en la conferencia que dio David, se expresó y se analizó magníficamente. Y de todas maneras, sí, si me permiten, quiero decir algo. El problema del valor es que pertenece a un idioma del personalismo, justamente, en donde prevalece el relativismo y el subjetivismo. O sea, valor es prácticamente sinónimo de valoración. Y las valoraciones son subjetivas, y son relativistas, y son cambiables. En cambio, las virtudes no, la virtud es perenne, porque la virtud es ese hábito operativo que nos conduce al bien. No hay forma de mistificar la definición de la virtud. Es decir, como hábito operativo que nos conduce al bien, la virtud siempre es algo bueno, vale la redundancia, deliberadamente redundo. O sea, la virtud siempre es algo bueno, la virtud siempre es algo virtuoso. En cambio, el valor va a depender de la valoración subjetiva, relativista, fluctuante. Es un vaivén que va y que viene. ¿Incurre en pecado aquel que no tiene sentimientos patrióticos? Bueno, el patriotismo es una virtud y por lo tanto es una de las virtudes que deben ser educadas y fomentadas.
García Morente, en sus ensayos pedagógicos, dice una cosa muy linda, hablando de la virtud del patriotismo y de cómo educarla en casa. Él dice que a la patria se la puede amar de tres maneras posibles: con amor de padre, con amor de esposo y con amor de hijo. El amor de padre está hecho de tutela, de protección. El amor de esposo está hecho de renovación permanente de las promesas nupciales, y el amor de hijo está hecho de acatamiento, de docilidad, de obediencia. Pues bien, a la patria hay que amarla de esa triple manera. Y concluye diciendo García Morente: ¿en qué mejor sitio que en un hogar bien constituido se puede aprender lo que es el amor del esposo, el amor del padre y el amor del hijo? Entonces será fácil, por analogía, darse cuenta cómo hay que amar a la patria. Pero sí, en realidad la falta de la virtud del patriotismo es un problema muy serio y no se puede prescindir de esta virtud. En realidad se puede prescindir, pero en ese caso les auguro una pronta y rápida carrera de éxito político. Así que el que quiera puede prescindir. Ayer me habían entregado algunas preguntas que no sé a dónde las puse. No recuerdo si las traje, creo que sí. ¿Estoy enchufado o puedo moverme? Esto me hace acordar al bolsillo de Minguito, ¿se acuerdan el personaje? Sí, algunas creo que se pudieron recuperar. ¿Puede una guerra impulsada por la búsqueda de recursos o de territorios más amplios considerarse como guerra justa? Y bueno, no, indudablemente, o sea, el expansionismo territorial injustificado no justifica una guerra. Bastaría pensar simplemente en lo que ha hecho Estados Unidos con México. Acá hay varios mexicanos que no me dejarán mentir. Pero no, hay guerra justa, claro. O sea, el horizonte de la guerra justa sigue siendo el mismo que en su momento analizó, por ejemplo, San Agustín o después Santo Tomás. Sí, hay guerra justa y existe la noción de guerra justa, pero no puede ser justificable una guerra con un solo propósito expansionista o anexionista o de sometimiento o de vasallaje. Después me preguntaban si el sentimiento patriota está justificado bíblicamente. Bueno, yo creo que la persona indicada para contestar esta pregunta, si estuviera, sería el padre Jorge, si estuviera y se escuchara. Pero lo que yo modestamente puedo decir es que sí, porque en el libro del Génesis para mí está definida la gran noción de la patria para un cristiano. La tierra que el Señor tu Dios te da para que seas capaz de cultivarla y de guardarla. Y para que cultivándola y guardándola seas feliz en la tierra que el Señor tu Dios te da. Así que desde el Génesis hasta el momento culminante en el que Cristo llora ante la puerta de Jerusalén, yo creo que sí, que toda la Sagrada Escritura está recorrida por ejemplos muy claros de amor a la patria. Podríamos poner entre tantos el caso de los macabeos, por ejemplo. Y aún el caso de Judith, hechas las salvedades que hace también Santo Tomás, pero la lucha contra el tirano Holofernes, en fin, sí, yo creo sinceramente que el sentimiento patriota y la virtud del patriotismo está justificado bíblicamente. Es más, me atrevería a decir que frente a la tentación de patriotismos paganos, el gran antídoto es un patriotismo sostenido bíblicamente.
bueno, esta es la última, por suerte. La anteúltima. ¿Podría plantear una estructura política y social mejor que la democracia? De ser así, ¿se ha practicado en algún lugar y funcionado? Sí, bueno, siempre sale esta pregunta. Es como el Kini, de Rosario Santo. Es largo de explicar, pero yo intenté explicar en alguno de los libritos. Santo Tomás siempre habló, y la Iglesia con él, de un régimen mixto. Un régimen mixto como el mejor régimen político, que es aquel que tiene un componente o un elemento constitutivo monárquico que asegura la unidad, un elemento aristocrático que asegura la virtud y un elemento republicano, digamos, que asegura la participación, la representatividad de la sociedad toda. Entonces, indudablemente se podría hablar de un régimen mixto como el mejor régimen político concebido por la mente de los clásicos y analizado también largamente por Santo Tomás. En cuanto a que ese régimen haya tenido existencia histórica, yo les diría que sí. Por lo pronto tuvo existencia histórica en tiempos medievales, pero en tiempos modernos, y aún salvando todas las distancias que haya que salvar, no se olviden ustedes que tuvimos gobernantes católicos como Oliveira Salazar, como Monseñor Tiso, que en gran medida pusieron en práctica este régimen mixto. Y acá en la Argentina, don Juan Manuel de Rosas implementó también, de un modo sui generis, si ustedes quieren, un régimen mixto. Es decir, había un principio monárquico, él fue llamado Rey sin corona, fue un verdadero príncipe cristiano, había también un principio aristocrático y un principio republicano, no en el sentido revolucionario de la palabra, sino en el sentido de res pública que le daban los romanos. En tal sentido, yo creo que sí, que es viable un sistema de esta naturaleza, que es posible porque fue posible. En realidad, y esto lo digo en el librito Democracia y Providismo, que hace 10 minutos que salió, yo lo que creo que es el único sistema inviable de gobierno es la democracia, y que se ha impuesto por la fuerza, está impuesta por la fuerza. Se ha producido y se produce con la democracia un hecho curiosísimo, y es que el fenómeno ha tapado a la realidad. Es decir, lo real, lo entitativo, lo existente, ha sido desplazado por el fenómeno, que es un constructo ideológico. Entonces nadie quiere decir que el rey está desnudo. Nadie quiere decir que el problema es que el constructo ideológico reemplazó la realidad. Ayer Augusto mencionaba uno de esos programas televisivos que ve para mortificarse, tiene una recompensa especial de la Iglesia, en Cuaresma puede comer carne los viernes, pero ve intratable. Entonces se mortifica por eso. Pero no, fuera de broma, Augusto comentaba que en esos programas, que son todos un estercolero, parece que hay diferencias de opiniones, pero en el fondo coinciden. Porque coinciden en el mal absoluto y coinciden en los males absolutos. Una de las coincidencias que tienen es en la democracia. La democracia es intocable, es la vaca sagrada. No se puede hablar mal de la democracia. Entonces yo, al que pregunta esto, le diría que sí, que hay un sistema que no tiene nada que ver con la democracia y que en realidad, si me aguantan un minuto más, les diría esto. El problema ha sido inverso, ha sido que la democracia ha sustituido al orden natural en política que prevaleció durante siglos. Yo, un minutito lo robo. Yo recuerdo que cuando daba unos cursos sobre el constructivismo pedagógico y en particular contra Piaget, había muchas reacciones, ¿no? Pero
una reacción muy común era que ciertas maestras, muy buenas personas, me decían, bueno, está bien, nosotros reconocemos que Piaget es malo, que el constructivismo es malo. Y dicen, pero ¿con qué lo reemplazamos? Claro, yo me di cuenta que en realidad estas santas mujeres tenían invertido el procedimiento, el cronológico y el lógico, porque fue exactamente al revés. Yo les decía, piénsenlo al revés. ¿Qué fue aquello bueno que existía y que existió con éxito, con fecundidad, con buenos frutos? ¿Qué fue aquello que existía hasta que lo reemplazara el piagetismo y el constructivismo? O sea, hubo vida antes de Piaget. Bueno, hubo vida antes de la democracia. La gente no nació democrática. Entonces, esa vida política que hubo antes de la democracia es la que nosotros deberíamos revivir para darnos cuenta que hay alternativas. Bueno, Emilio, que es un profesional de la irritación, me dice, identificarse personalmente en tiempos difíciles no es peligroso. ¿Cómo afrontar la vida antisistema? ¿Actuar en catacumba o en forma pública? Sí, este es el eterno dilema que hoy se ha planteado entre la opción Benito, no por Mussolini, sino por San Benito, y la opción Velasco. Y bueno, yo también esto lo he dicho muchas veces, la verdad que es un tema interesante, da para una conferencia aparte, pero no un tema que ni la daré yo, ni la podría dar yo. Pero creo que es un tema clave del cual habría que conversar largamente. A mí me parece, es una opinión, me parece que las dos alternativas son válidas porque son complementarias. Es decir, nosotros estamos llamados a la resistencia que, gracias a Dios mediante, se podría convertir en una reconquista. Pero ¿de dónde van a salir esos resistentes y esos reconquistadores si no existen esas trincheras o esos reductos o esos alcázares o esos focos de reserva moral, intelectual, espiritual, litúrgica, etc.? Si todo eso no existe, si todo eso desaparece, ¿en dónde se van a formar los combatientes de la resistencia y de la reconquista? Por eso creo, en atención a lo que aquí se pregunta, que hay que actuar de las dos maneras. O sea, las catacumbas nos tienen que servir para formarnos adentro, pero en función de salir después a la calle, adentro. Sí. Vamos al refugio, nos sentimos refugiados, y en el refugio nos formamos y nos consolidamos y nos preparamos, pero para salir después a la calle, para salir después a dar una batalla exterior. En cuanto a que es peligroso ser antisistema en tiempos difíciles, y sí, yo creo que es el atractivo que tiene. Bueno, les pido disculpas a los que me pasaron alguna otra pregunta. Ayúdenme a convencer a Antonio de que se quede en el almuerzo, obviamente. Secuestrémoslo en todo caso. Algunos medio forzudo, lo pone ahí en el almuerzo, lo suelta. Bueno, vamos a dar 1 minuto y medio nada más, porque viene ahora hablando justamente de catacumba.